Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, tal y como le anunciamos, vamos a estar dialogando con el profesor Juan Valdés. Juan Valdés, yo diría que es una persona de una amplia formación en aspecto, yo diría, pedagógico, y además de eso con profundidad de análisis sobre los temas educativos y lógicamente sobre los temas del idioma inglés. En la República Dominicana, bueno, yo creo que de por siempre hemos tenido dificultad en el proceso del aprendizaje del idioma inglés, y lógicamente el país está desafiado a lograr que nuestros alumnos, a la hora de concluir su bachillerato, sepan por lo menos un idioma más, y yo diría que más de uno, La pregunta, Juan, de entrada es: ¿por qué no se aprende inglés en la República Dominicana? Bueno, muy buenos días, Rafael. Gracias por invitarme de nuevo a su programa. Estoy aquí hoy en calidad de director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, una institución que tiene ya 5 años trabajando a nivel nacional con los docentes del área en su formación, en su orientación, e inclusive llevarlos a nivel internacional. El tema de por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas y privadas de la República Dominicana es amplio, porque yo siempre me remonto a la historia y le digo a las personas que en realidad el inglés ha estado en el currículo dominicano desde el año 1961. Es una asignatura que tiene más de 55 años en el currículo, y usted tiene 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes en este país que todavía están condenados al monolingüismo, a solamente aprender su lengua materna. Hay 5 factores que tradicionalmente han impedido el aprendizaje de inglés a nivel escolar en nuestro país, y el más relevante es el tema de la política educativa, para empezar. Para lograr el aprendizaje de una lengua extranjera en el sistema educativo, deben haber instalados recursos de apoyo, deben haber acciones puntuales, debe haber también una disposición, una voluntad de que esa lengua, sea el inglés, sea el francés, finalmente se aprenda en la escuela, y tomar acciones consecuentes al respecto. El otro tema tiene que ver también con la parte docente. Tradicionalmente, en los años 70, los años 80, quienes iban a las escuelas a enseñar inglés no necesariamente eran profesores de inglés. Eso fue cambiando a partir de los años 90, y hoy en día tenemos un gran número de profesionales muy calificados en el área de inglés en particular, en las escuelas públicas dominicanas, que han estado los últimos 10, 15 años formándose en la parte pedagógica, en la parte lingüística. De hecho, yo diría que hoy en día estamos en el momento más adecuado para lograr el aprendizaje de inglés, en particular en las escuelas públicas dominicanas, porque en los últimos 10 años, por ejemplo, tú tienes instituciones como el INAFOCAM, que ha estado trabajando con los profesores de inglés, en particular en el área lingüística, para que mejoren su nivel de inglés, y también ha estado trabajando en temas como posgrados, cursos avanzados. Ahora, nada de eso va a surtir efecto si no se llevan a las escuelas programas puntuales para el aprendizaje de inglés. La gente confunde el hecho de que si se tiene inglés en el currículo, se ha de aprender inglés, y eso no es así. El tema de que el inglés, de hecho, ha estado en el currículo por más de medio siglo y no se aprende, requiere de sistemas profundos de seguimiento, de apoyo, de recursos que realmente no existen en las escuelas públicas, y de que se le dé seguimiento a largo plazo. Lamentablemente, la gente con el tema de los idiomas tiene a veces una ansiedad de querer aprenderlo de inmediato. Y mucha gente a veces me pregunta: Juan, ¿cuánto tiempo se tarda una persona en aprender inglés? Como que es aprenderse una fórmula. Los idiomas son una parte innata del ser humano. De hecho, de todas las asignaturas que se dan en el sistema escolar mundial, el lenguaje es el más importante, porque es el medio a través del cual se adquieren realmente los conocimientos en general. Y el lenguaje es una condición innata del ser humano. Y para adquirir una lengua deben haber experiencias significativas en la escuela que van más allá de la mera transmisión de un contenido o de un conocimiento. De hecho, el currículo dominicano tiene ya más de 25 años basándose en un supuesto constructivismo social que realmente en la práctica no se da. Y para que se aprenda inglés hace falta
que las actividades que se den en la escuela, no solamente en el aula, contribuyan al aprendizaje del idioma, porque el idioma se aprende de forma contextual. Y los niños, las niñas deben vivir experiencias significativas, que van más allá inclusive de la acción que puede ejercer el docente. Por eso yo insisto en el tema de una política educativa. Tener inglés en el currículo no es garantía de que se vaya a aprender inglés. Tradicionalmente también ha habido enfoques muy errados. Aquí hasta hace poco todo el sistema se sustentó en una metodología de traducción gramatical, en la cual lo que hacían los niños era aprender vocabulario, aprender algunas preguntas que otras y traducir. Hace años que nosotros estamos hablando de la enseñanza comunicativa de lenguas en el mundo entero, más de 40 años, pero eso todavía no se ve en la escuela, aunque esté por escrito en el currículo. En la práctica eso no se da. Realmente la parte del currículo hoy en día ha sido mejorado, ya por lo menos está muy claro el método al que se aspira, el nivel de competencia lingüística al que se aspira a llegar, pero insisto en que hace falta, primero, más apoyo al docente, mejores recursos educativos, programas puntuales y seguimiento y continuidad a los mismos. El enfoque que se está viendo en el país, por ejemplo, ahora muchos de mis alumnos en las universidades, en los centros, me preguntan, profesor, me están hablando de un programa de inglés de inmersión para las escuelas públicas. Y yo le explicaba que, por ejemplo, eso es un enfoque muy desorientado, porque de hecho la inmersión lingüística en la escuela pública es imposible. Los programas de inmersión lingüística implican usted tener inclusive asignaturas de contenido en la escuela, en la lengua que se aspira a trabajar. Usted debe tener un mínimo de 20 a 30 horas semanales de inglés en actividades que van más allá de simplemente la enseñanza de contenido. Y realmente en un país como el nuestro, de habla hispana, donde los estudiantes al salir de la escuela no tienen acceso al idioma inglés en su medio ambiente, no es posible hablar de inmersión lingüística, por ejemplo. Entonces, todos esos temas hay que realmente hacerlos de forma correcta, porque esto es un tema científico, esto es un tema técnico. De hecho, fíjense que en nuestro país solamente los más ricos logran el bilingüismo. Eso también nos dice que no es algo tan sencillo como aumentar un cierto número de horas al inglés en la escuela. De hecho, el no aprendizaje de inglés en la escuela dominicana hoy en día es el mayor factor de inequidad y de injusticia social hoy en día en la República Dominicana. Porque hoy en día es imposible, y lo será dentro de 10 o 20 años aún más, que cualquier persona en el mundo pueda tener éxito más allá de su medio ambiente inmediato en un mundo interconectado si no domina el idioma inglés. El idioma inglés es la lengua del conocimiento, es la lengua hoy en día de la era digital, es el lenguaje global, es la lengua franca del mundo, de nuestra era. Si una persona, nuestros hijos, nuestros jóvenes y adolescentes, quieren sobrevivir en el futuro, en un mundo tecnológico interconectado, en una villa global, tienen que aprender el idioma que se habla en esa villa global. Y ese idioma es el inglés. Por las razones históricas, políticas, económicas que hayan sido, el inglés es hoy lo que en su era fue el latín, la lengua franca de intercambio entre todos los países del mundo. Y la gente a veces no entiende que inclusive ya el inglés no es el idioma de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Australia, ni de Nueva Zelanda. De hecho, hay un dato interesante. En el mundo hay más de 1.500 millones de hablantes de inglés. Y de esos 1.500 millones, ni siquiera 400 millones son hablantes nativos de esa lengua. Hay 3 veces más hablantes de inglés en el mundo que son extranjeros que aquellos que lo hablan como lengua nativa. Por eso es que ya el idioma inglés no es la lengua de un país ni de una cultura, es un lenguaje global. Y es indispensable. Si queremos tener en este país una educación de calidad, eso no es posible si nuestros alumnos no alcanzan el bilingüismo. Eso es una falacia, eso es una concepción errada. Usted tiene 7 competencias fundamentales en el currículo dominicano, de las cuales 3 de ellas son imposibles lograrlas si usted no es bilingüe hoy en día. Usted no puede hablar de pensamiento crítico, por ejemplo, cuando usted habla el idioma que solo es hablado por el 4% de la población mundial, que es el español. Una persona en esta era que solo sabe español tiene una visión muy limitada y sesgada de la realidad global, porque usted no tiene acceso a las publicaciones desde diferentes puntos de vista y desde diferentes perspectivas en general.
todas las publicaciones científicas en el mundo se publican primeramente en inglés. No importa dónde se haya descubierto o se haya patentado cualquier instrumento científico. En el mundo hoy en día tenemos más de 6.000 idiomas. Sin embargo, 1 de cada 4 libros publicados en el mundo hoy se publica en inglés. Y usted dice, pero si tenemos 6.000 idiomas o más, ¿por qué hay un idioma sobre el cual se publica 1 de cada 4 libros en el mundo? O sea, nuestros jóvenes, nuestros niños, necesitan el inglés hoy en día, tanto como necesitan las matemáticas y las ciencias, o más. Porque tú no haces nada con saber matemáticas y ciencias y español, si estás limitado. Eso es lo que se llama una educación provincialista y conservadora, porque cuando una persona solo sabe el idioma del país donde vive, está condenado al conservadurismo. Porque es que usted no puede irse más allá de su medio ambiente inmediato. Por eso es que hablar de calidad educativa es un tema mucho más profundo. La calidad educativa se mide en función de 2 grandes factores: relevancia y pertinencia. ¿Cuán relevantes son los aprendizajes que yo adquiero? ¿Y cuán pertinentes a mi momento en la historia y a las habilidades que necesito para sobrevivir y desarrollarme en este momento de la historia son esos conocimientos? Y sin el idioma inglés es imposible realmente llegar a un desarrollo profundo. Y lo va a hacer cada día más. Porque la gente habla, por ejemplo, del chino o del mandarín. Juan, ¿y por qué no el chino y el mandarín si hay más de 1.200 millones de chinos en el mundo? Entonces yo le doy un dato muy puntual. En China, hoy en día, hay más de 400 millones de estudiantes de inglés. Que dentro de unos años, serán hablantes de inglés. O sea, la cantidad de chinos que hablarán inglés dentro de 5 o 10 años será mayor que la cantidad total de hablantes de inglés en el mundo, a nivel nativo, quiero decir. Entonces, el idioma inglés es una competencia ya fundamental, pero no lo vamos a aprender en las escuelas públicas, simplemente haciendo enfoques cerrados, como esto de hablar de inglés de inversión en escuelas públicas, porque inclusive eso contradice la estructura del nuevo currículo. Usted ve la ordenanza 2014-01, la ordenanza 2014-02, que te habla de la estructura en particular, de las asignaturas y la carga horaria en la jornada escolar extendida, que es donde tú podrías pensar en hacer un programa quizá de este tipo. Y es imposible, porque tú apenas tienes 2 horas optativas, en las cuales, por ejemplo, tú podrías extender el aprendizaje de inglés, pero apenas lo puedes llevar a 6 horas. Entonces, eso no es inmersión lingüística. Sí, entonces, también hay un afán, Rafael, al cortoplacismo con el inglés. O sea, tú no... Los idiomas no se aprenden, reitero, mediante transmisión de conocimiento. El ser humano tiene que crecer y vivir aprendiéndolo para poder internalizarlo. En la enseñanza de lenguas extranjeras hacemos una diferenciación entre el aprendizaje y la internalización. El aprendizaje puede ser temporal, pero la internalización es perenne. Usted no piensa tanto para hablar español porque es un lenguaje que usted ha internalizado. Usted lee quizás al psicólogo cognitivo más renombrado del mundo, que es el doctor Steven Pinker, de Harvard University. Y él escribió el libro, por ejemplo, The Language Instinct, el instinto lingüístico, donde él explica claramente por qué el lenguaje es totalmente instintivo. De hecho, es más racional, es más instintivo que racional. Entonces, por eso es que en nuestro currículo el inglés está desde 4º de primaria, porque se asume que una persona debe crecer por lo menos 9, 10 años, 12 años, que debería estar desde el primer grado del nivel primario, pero está desde 4º de primaria, lo cual es un gran logro ya, y se espera que nuestros niños pasen 9 años recibiendo inglés. Hablar de un inglés de inmersión en escuelas públicas es un enfoque cortoplacista, que científicamente no es posible en términos de adquisición del lenguaje, porque usted en 2, 3 años, usted puede memorizar el idioma, pero no internalizarlo. Entonces, queremos que nuestros niños crezcan desde pequeños, que suban aprendiendo una segunda lengua, y que eso sea parte ya de ellos, como lo son las demás asignaturas del currículo, y como lo es su lengua materna. ¿Por qué si hay experiencia más o menos con buenos resultados en el mundo? Aquí insistimos en una ruta que no lleva, ¿verdad?, a impactar realmente en el aprendizaje del idioma. Mira, para lograr que se aprenda inglés en la escuela pública no puede ser simplemente un tema de una persona que sea experta en el área. O sea,
nosotros mismos hemos hablado de que esto, para lograr el aprendizaje de inglés en la escuela, debe haber un enfoque holístico, integral, y deben tomarse en cuenta todos los aspectos del sistema educativo, desde la estructura del currículo actual hasta la naturaleza del aprendizaje de la lengua. Pero aparentemente a veces se diseñan programas que suenan muy bonitos y que son del momento, que son de impacto, pero no tienen validez científica. O sea, me parece que a veces es desconocimiento. También es un asunto de que hace falta que a esto se le ponga un carácter ya de Estado. Nosotros fuimos, por ejemplo, a la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados por más de un año y logramos que se pasara, que se aprobara un acta de resolución solicitando que programas como el de bachilleres bilingües productivos se lleven a las escuelas públicas para que a los niños se les garantice el aprendizaje del idioma. Porque realmente mi respuesta a tu pregunta es que a veces parece que falta expertise, porque no es un tema simplemente de usted ser un experto en lenguas extranjeras. Para lograr eso usted tiene que ser un experto en educación desde el punto de vista sistémico, integral, holístico, y entender todos los factores que pueden favorecer o impedir el aprendizaje de inglés en la escuela, que van más allá del maestro de inglés. En general, nosotros, los que trabajamos educación hace más de 25 años en el mundo entero, hemos estado en muchos foros científicos de educación y hemos llegado a conclusiones como aquellas que dicen que el maestro no incide en más de un 30% en los aprendizajes de los niños. Pero en países como los latinoamericanos, cuando se habla del no aprendizaje, todo el enfoque se pone en el maestro, como que el maestro es el punto. En esta era moderna eso no es real. Entonces no se le presta atención a todos los factores que están en ese 70% restante. Para aprender inglés en la escuela hace falta que se preste atención también a esos otros factores. Los maestros dominicanos están listos, hoy más que nunca. Ha habido ciertas dificultades porque, por ejemplo, en los últimos 4 años no se ha contratado profesionales de inglés para dar clases en las escuelas públicas. Se había recurrido a contratar bachilleres del inglés de inmersión que ni tienen formación pedagógica, ni tienen experiencia docente. Y eso es un problema porque entonces desprofesionalizan la carrera docente. Y esos factores, en lugar de ayudar, lo que hacen es realmente hacer daño al aprendizaje. Porque en nuestro país tenemos cientos de profesionales del área de inglés hoy en día que tienen ya más de 4 años esperando, por ejemplo, que se reinicien los concursos de lenguas extranjeras para que puedan ir profesionales de verdad a las escuelas. Y yo quiero decir algo ahora acá como director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. En nuestro país no hay escasez de profesionales de lenguas extranjeras. Usted busca las estadísticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de los últimos 10 años y ve las cantidades que hay de graduados en las carreras de educación mención inglés o de lenguas modernas, y son muchos. De hecho, a nuestras oficinas en la asociación han venido cientos de maestros que son profesionales, que tienen ya más de 3 años esperando que se reinicie el concurso de lenguas extranjeras, y estamos muy esperanzados porque en el año pasado el señor ministro de Educación se comprometió a partir ya del mes de abril de este año a reiniciar los concursos para los maestros de lenguas extranjeras que deben realmente ser profesionales. Ayer estuve en una conversación muy positiva, muy esperanzada también con el nuevo director del programa de inglés de inmersión del Ministerio de Educación Superior, el licenciado Pérez Mirabal, quien ya me confirmó que esa práctica de estar enviando jóvenes del inglés de inmersión a las escuelas públicas se ha descontinuado. Y nosotros estamos muy contentos con esto, porque aquí hace años que estamos apostando a la profesionalización de la carrera docente, y quienes deben ir a las escuelas públicas a dar clases de inglés son los profesionales del área. Y si tienen deficiencias, como las tienen todas las demás áreas, para eso tenemos la formación continua. Y estamos hablando de que hoy en día la carrera docente es una carrera de aprendizaje durante toda la vida. Ya ningún profesional de ninguna de las áreas tiene conocimientos absolutos. O sea, el profesional de educación tiene que estar constantemente mejorando. Y para que mejore, tienen que haber diagnósticos acertados, diagnósticos de supervisión clínica, de acompañamiento pedagógico. Y en base a eso es que se están haciendo, por ejemplo, los programas de INAFOCAN. Yo trabajo también formando docentes a través del INAFOCAN. Y ya veo que, yo te puedo decir que en los últimos 10 años, yo he formado más de 10 regionales de educación acá en el país.
y más de 2.000 docentes de inglés a través del INAFOCAM. Y esos maestros están bien preparados. El sur, el norte, el este, la capital. Ahora, ellos están todos a la espera de que se lleve un programa efectivo de inglés a las escuelas públicas. Y un programa a largo plazo, no un programa puntual del momento. Porque el aprendizaje no es momentáneo, es un aprendizaje durante toda la vida. Entonces hemos predicado que tenemos un currículo centrado en el estudiante y tenemos que entender los estilos y las preferencias de aprendizaje de esos estudiantes. En el tema del inglés es algo bastante técnico, que reitero, no basta con simplemente tenerlo en el currículo y contratar profesores. Las experiencias en Latinoamérica, por ejemplo, Panamá, Perú, Chile, países con los que yo he trabajado internacionalmente. Por ejemplo, ahora tenemos en Panamá el programa de Panamá Bilingüe, que es un programa muy parecido al de Bachilleres Bilingües Productivos que hicimos aquí, que ya piloteamos y que ha tenido mucho éxito. El programa de Perú, Puertas al Mundo. El programa de Chile, que tiene ya más de 15 años. Chile tiene más de 15 años con un programa especial de inglés, al cual le han dado seguimiento. El mismo programa Ceibal en inglés en Uruguay, que tiene más ya de 12 años. Y son programas a los cuales se les ha dado seguimiento durante más de una década para lograr que los niños en esos países de Latinoamérica aprendan inglés. No basta, les reitero, con comprar libros, tener profesores y enviarlos a las escuelas. Deben haber sistemas de apoyo, deben haber programas puntuales, externos, de apoyo al inglés en la escuela. Y es, de hecho, este año, nuestro congreso anual de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, que les anuncio será el 27 de julio en la UAS, se titulará Inglés para la Justicia Social. El tema de nuestro congreso este año es English for Social Justice, Inglés para la Justicia Social, porque estamos perdiendo muchas oportunidades laborales, profesionales, de desarrollo humano en nuestro país, porque los niños no aprenden inglés en la escuela. Y el aprendizaje de inglés debe ser en la escuela, no en la adultez. Te voy a poner un dato puntual. El Estado Dominicano ha invertido más de 2.500 millones de pesos en los últimos 12 años en el programa de inglés de inversión, lo cual es una muy buena política social. Pero eso debió haberse hecho en la escuela hace años. Si hubiéramos hecho eso en la escuela hace años, el programa de inglés de inversión hoy en día sería un programa de especialización, ya para niveles superiores, de inglés para propósitos específicos para el trabajo. Porque el programa de inglés por inversión es una gran política, es muy buena, pero debe ser también revisado y debería ser una secuencia de lo que se hace en la escuela, para que tengamos ciudadanos más competitivos realmente. Y básicamente esa es la visión que tiene la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Sí, yo estoy aquí anonadada con todo. Usted tiene un baúl de conocimiento de esas informaciones sobre lo que es el idioma de inglés. Pero hay muchas cosas, porque he hablado muchas, pero yo he tomado algunas. Por ejemplo, el caso de inglés por inmersión, que usted ha estado hablando tanto, y que ha sido una inversión, y según lo que usted me está proyectando, yo me pregunto, ¿es una inversión o un gasto en el sistema de la República Dominicana? Ya que este no se ha llevado a un punto fijo. ¿Para qué estamos llevando a los muchachos, a los jóvenes, a estudiar este inglés? ¿Con cuál propósito? No, mira, ¿con cuál propósito? Esa es la primera, escúcheme, esa es la primera. Y la otra es, cuando usted nos habla, por ejemplo, en los centros educativos públicos se está llevando el inglés como una asignatura de 4 horas, según el nivel del estudiante. Pero ¿no sería mejor comenzar con el inglés desde los niños de preescolar, programas, en donde entonces vendría la simiente de que viene fortalecido y se va dando con continuidad, con complejidades, hasta llegar a profundizar más sobre este idioma? Es tan importante. Es como debería ser. Sin embargo, como está ahora, que empezando desde cuarto de primaria, durante 9 años de escolaridad, es perfectamente lograble el aprendizaje de inglés en la escuela. Para hacerlo desde el nivel preescolar, tiene que haber una política de Estado. Por ejemplo, yo dirijo un colegio bilingüe. Los niños desde los 2 años reciben inglés. Sí. Pero para eso hay un personal especial de educación inicial en inglés, sí, que no abunda en la República Dominicana. Por eso es que debe haber una política de Estado. Entonces,
Si se desea eso como política de Estado a los próximos 10 años, primero hay que desarrollar una carrera de inglés desde el nivel inicial. Porque tenemos la carrera de educación para el nivel inicial, pero no a nivel bilingüe. Por eso es que yo hablo de políticas de Estado, porque eso se hace planificadamente. Como está ahora no está mal, porque estamos hablando de 9 años. Nosotros estamos hablando de casi 1.600 horas de inglés en la vida escolar dominicana, lo cual es suficiente. Debe empezar desde el nivel primario, pero para eso haría falta una planificación de Estado como política de formación profesional, primero a nivel docente. Sí, pero hay algo que me motiva, porque soy maestra activa y por mi aula pasa una maestra muy buena, con mucha calidad de formación de inglés. Ahora bien, sería vasto solamente el que la maestra pase 2 veces a la semana por mi aula, por las aulas, a llevarle algunos contenidos o llevarle los contenidos a los estudiantes en esos momentos. ¿No sería algo que fuese más continuo, con más preparadito, con más sazoncito, con más motivación, en donde hubieran elementos que los niños manejasen y que fueran así, vivido, práctico, pero experiencia vivida? Para eso hace falta... Nos queda un minuto. Sí, para eso hace falta materiales, primero, sí, sí. Y por eso es que debe haber un sistema de apoyo. Y con relación al inglés de inmersión, el inglés de inmersión sí es una buena política educativa, porque el objetivo es mejorar la calidad de educación superior. El punto es que es un programa que tiene 12 años y nunca ha sido evaluado. Entonces hay que ver si se ha cumplido. No se le han visto los resultados. Es que no podemos decir si ha sido bueno o malo, si ha dado resultado o no, hasta que no se evalúe. Hay que evaluarlo. Pero sí se puede. Pero para eso debe haber una política educativa y debe haber todo un sistema de apoyo, bueno, que es lo que debemos desarrollar. Agradecerle a Juan Valdés esta intervención tan interesante, ¿verdad? Tan profunda, sí, sobre temas educativos en sentido general y específicamente sobre el aprendizaje del inglés en la República Dominicana. Agradecerle también a nuestro público que todos los sábados nos acompaña, incluyendo el profesor Víctor Mato. Tengo muchísimas preguntas aquí también, ¿verdad? Que se nos han quedado sobre el tema. Programa, volveremos. Necesito otro programa para continuar profundizando. El próximo día, pues, estaremos en una nueva versión de Café para Dos.